Muy buenas noches y bienvenidos al directo martes 25 de febrero y duelo de hermanos. No sé qué esperáis de Alex Márquez y de Marc Márquez, pero vamos a hablar de ello, vamos a ver los datos de la pretemporada, lo que pasó la temporada pasada y acostumbrémonos a esto, chicos. Por si acaso, yo pongo esta foto para ver estos tres tíos, esta imagen de este podio, con otros colores, obviamente. Para Márquez será rojo, azul. Pero hoy vamos a hablar de esto, a ver qué os parece, ¿vale? Vamos a analizar cosas y a ver vosotros qué pensáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos, falta cada vez menos. Tranquilos, respiremos. Ya está la gente viajando, están ya todos por allí, ya se nota el ambientillo. Y Jorge Martín se ha operado con éxito. 8 semanas, tío, se pierde todo hasta Jerez. Ánimo, Jorge Martín. Jorge Martín, que se ha operado y al final pues se pierde todo el principio de temporada. Empezará seguramente en Jerez, falta confirmar. Pero pobre Martín, que bueno, pues ya lo hablamos ayer, así que ánimo para Jorge Martín. Vamos con los más rápidos. Pat Sardinón. Muy buenas, ¿qué tal? Esperando el salseo. Bueno, hoy salseo. Bueno, hoy habrá alguna de salseo, pero bueno. P1 para ti, enhorabuena. Temporada apasionante, sí señor. P2 para DJ Danit. Me encanta tu nick, ¿vale? Ya lo he dicho muchas veces. Y P3 para Tomás Arroyo. Sí señor, Tomás. ¿Qué tal, Luis? Buenas, Luis y compañía. Muy buenas a todos. Bienvenidos. Pam. Y Carlos Pérez, ¿qué tal? Brian R. Ojalá y no te decepcione Alex Márquez, Luis. A ver, el titular es Iron Fran total, lo sabéis, pero no es una confirmación, ¿no? Pero yo tengo fe que pase, ¿vale? Tengo fe, no es una imposición. Va a estar arriba de todas las carreras. No es una imposición, pero creo que se puede pensar en grande, ¿de acuerdo? Así que buenas tardes, José Luis Castro Pinto, Javier M, Javier López, ¿qué tal? Ahora vamos. Spotify, no me da la vida, tío. Lo tienes en YouTube Music también, DJ Danit. Lo tienes en YouTube Music, te bajas la aplicación YouTube Music y ahí lo tienes en podcast, que puedes hacer lo mismo que en Spotify, ¿ok? Así que lo tienes en YouTube Music también, ¿vale? Pero es que no me da la vida y esto ya lo tengo que dejar porque cuelgo el directo y me desconecto, o sea, no hago nada y no he podido hacer nada más y no puedo, es que me comprometo a veces en cosas y es un error que tengo en el canal, que a veces, vamos a hacer camiseta, vamos a hacer cena, vamos a hacer comidas y luego no puedo, ¿sabes? O sea, que tengo que como que prometerme las cosas porque no me da la vida, ¿sabes? Así que lo tienes en YouTube Music, ¿ok? Bueno, muy contento por la porra. Ay, ahora no lo tengo aquí. La porra que va viento en popa. Tenéis la descripción, en la descripción del vídeo, tenéis el enlace de invitación. Para poder estar en la porra, tenéis que tener un enlace de invitación que es público, no está en la página web de la porra, que es porra.es, creo que es, porraweb.es, pero en los vídeos de TR MotoGP tenéis el enlace de invitación a esta porra, que somos ya 250 por lo menos, o no sé si llegamos a 250, porque cada vez son más los que estáis animados, así que gracias por estar en la porra. No sé cuántos somos ya, vamos a ver. Mira, ahí creo que ya 3 páginas de inscritos, 3 o 4 páginas, estamos ya. Ver toda la clasificación, a ver cuántos somos ya en la porra. Va a ser apasionante la porra, o sea, vamos a hacer un pique, 3 páginas ya, 239 inscritos en la porra, o sea que inscribiros, que va a ser muy guay poder apostar, sin jugarnos nada, y ver quién es el que más atina en las carreras y el que más acierta, que también, lo digo, es un factor suerte muchas veces con este MotoGP, pero este año, como está bastante definido todo, pues quizá haya muchos aciertos, así que no dejéis de inscribiros, porraweb.es, el enlace de inscripción lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿ok? Y ahí pincháis y ya vais directamente, es una invitación para que entréis y tal. O sea que os esperamos, ¿vale?
Más cosas. Acoplad, vamos, Zúñiga, que esto está que arde. Este año creo que la sorpresa la va a hacer Miller. Qué ganas de que empiece. Porra hecha en Porra Web. Jordi Bañolas. Hola, Jordi Bañolas, ¿qué pasa, tío? Un abrazo. Saludos, Jorge Méndez, Maracaibo, Venezuela, a la espera del mejor mundial de MotoGP. Bueno, vaya hype, vaya hype. Bueno, más cosas, chicos, porque lo prometido es deuda. Michelin no aporta sorpresas. No hay sorpresas. Se repite el mismo neumático que el test. El mismo neumático, cosa que ya avanzamos, que podría ser así. El otro día, no sé si fue ayer. Que seguramente, bueno, Pecco Bagnaia estará en su casa diciendo, bueno. A ver, ¿cómo se llama su técnico? No me acuerdo. Ponme lo de siempre, ¿sabes? Ponme lo de siempre, dirá Pecco, ¿no? Es que Pecco, en serio, tiene tanta información que dirá, bueno, la misma moto, los mismos neumáticos de la carrera, los mismos neumáticos del test, ¿sabes? Y ahora sí va a hacer sufrir Pecco a los suyos, ¿eh? Porque va a empezar que no me noto bien esto, no. Y aún así va a hacer sufrir, ¿eh? Pero bueno. Pero se repiten los neumáticos y, por cierto, vamos a estar pendientes, todos, por favor, os lo pido a todos, de la presión del neumático delantero este año. Vamos a ver si hay quejas o no hay quejas. Va a ser muy difícil, porque los pilotos no pueden hablar de Michelin, hablan poco. Y aquí Michelin, en este Gran Premio, sabéis que trae los neumáticos reforzados. La estructura del neumático, la carcasa del neumático es reforzada porque hace calor, hay mucha diferencia de stop and go, hay mucha aceleración y deceleración. Eso estresa mucho el neumático y son reforzados, son más duros. Cosas que tenía problemas con Aprilia, a veces os acordáis de Aprilia que tenía problemas con ese neumático y tal, pero aquí, aparte de ese neumático, ya pasó el año pasado, lo anunciamos aquí, bueno, lo leímos, ¿no? El delantero también es reforzado. El delantero, el duro, solo el neumático duro es reforzado, ¿ok? Y está dicho literal, palabra por palabra de Taramaso, para evitar subir la presión delantera, la presión del interior, porque genera menos temperatura en el interior del neumático, ¿de acuerdo? O sea que ya el año pasado, yo, neumáticos reforzados delanteros de estructura, pocas veces había hablado, ¿vale? Y ya hay una introducción que los metieron el año pasado y que este año se repite todo. O sea que ahora mismo los pilotos van con los deberes hechos. Las GP24 va a ser una fiesta, la GP24 va a ser, yo creo que el primer Gran Premio va a ser el titular, la GP24 arrasa en Tailandia, porque tiene todos los datos, es la mejor moto del año pasado. Van a empezar desde el minuto 1 a full, o sea que va a ser, en principio podía ser pues una avalancha de GPS 24 o 24 puntos, lo que queréis, ¿de acuerdo? Michelin ya ha hablado y nosotros hemos escuchado, ¿vale? Más cosas, chicos, porque ayer, para sorpresa mía, buena sorpresa, sabéis que tengo un cariño especial, admiración, bueno, todo, por Judith Florenza. Sabéis que se me cae la baba con Judith, ya lo sabéis, como lo que sabe de MotoGP, los pilotos, conoce toda la parrilla de Moto2, de Moto3, conoce toda la historia de Márquez, de todo, o sea, sabe todo, ¿sabes? Y ayer, para sorpresa mía, estaba aquí en el sofá de casa y el GeoGuess, estaba un poco agobiado el GeoGuess, y digo, tío, voy a poner algo, y ¡pum! Y sorpresa, Judith hizo de presentadora ya del programa, cosa que me alegró un montón. Obviamente soy muy amigo de Merlos también, soy colega de Merlos, y bueno, me hizo mucha ilusión, así felicidades, Judith, lo hiciste genial, y espero que dirijas más programas de Dura la Vita o cualquier sitio, porque tú sabes que siempre lo he dicho, que tú tienes que ser, para mí, la referente del motociclismo a nivel televisivo. O sea, siempre lo he dicho. Yo sigo apostando por Judith y lo sabe ella, ¿de acuerdo? Por cierto, bueno, esto es mi casa, ¿vale? Esto es mi sofá, ¿vale? Por cierto, aquí, pues se dijeron cosas interesantes, como siempre, pero me hizo mucha gracia lo de Forcada, ¿no? Porque más o menos coincidimos, bueno, más o menos, yo si habéis visto mis vídeos o visteis ayer Dura la Vita, más o menos, son discursos totalmente parecidos o casi iguales en muchas cosas, sobre todo en lo que yo dije sobre Pecco Bagnaia, sobre esta pretemporada,
que yo dije que Peko parecía, porque yo lo hago desde mi sensación, lo que veo, lo que analizo, ¿no? Desde casa. Lo que yo veo desde casa, que Peko había estado más para evolucionar la moto y Marc más para rodar con la moto actual. Y la gente, pues, hate a Marc, Luis odias a Marc, no sé qué, no sé cuántos. Así llevamos desde Barcelona, diciendo lo mismo. Porque claro, yo al final veo los tiempos, veo un tío con la GP24, porque yo me fijo las fotos y lo que dicen los pilotos, entre comillas, ¿no? Pero Ramón Forcada dice, está hablando con gente, me han dicho, pues que al final han puesto a Peko, que tiene más experiencia, dicho por Ramón, a probar la GP25, porque él sabe más de la moto, conoce más y tiene experiencia en probar. O sea que el probador oficial de la GP25, según Ramón Forcada y según lo que yo he visto desde casa, ha sido Peko Bagnaia, mientras a Marc lo han cogido para coger lo que funcionaba, la GP24, y comparar, o sea, Peko con la GP25 comparando con Marc, bueno, lo que se hace siempre, va de toda la vida, ¿vale? Entonces eso es lo que dijo Ramón Forcada y yo que me alegro. Sí que Ricard, yo creo que se debería haber mirado los tiempos, con cariño Ricard, que no es una crítica ni mucho menos, pero no, ha bajado medio segundo, ¿no? El tiempo no fue así, ya lo expliqué. Si tú coges la tabla de tiempos de Tailandia, sí que ha bajado medio segundo Marc respecto a la Q2 de Tailandia, pero la Q2 se cayó en el neumático. E incluso había hecho mejor tiempo en la practice, 0.2 o 0.3, o sea que no era realmente así tampoco, ¿no? Lo que pasó en el test de Tailandia, que Marc no bajó medio segundo respecto al tiempo de time attack del Gran Premio, porque no fue el más rápido en Q2, fue el más rápido en practice y son 0.2 o 0.3, no me acuerdo si son 0.3 o 0.2, no me acuerdo. Pero bueno, nada, enhorabuena a Judith, me encantó verla ahí y sabéis que soy muy fan y ya está, y espero que lo veamos en más plataformas más importantes si hace falta, ojalá, para que nos informe y nos transmita todo lo que ella lleva dentro de motociclismo, que es mucho, ya os lo digo que es mucho, ¿vale? Bueno, más cosas, hablando de mentiras, en Dura la Vita, también los dos, tanto Ricard como Ramón, pues hablaron de mentiras, ¿no? Hablaron de lo que, ya sabéis que yo, siempre que hago aquí mis análisis, interpreto lo que dicen los pilotos y muchas veces, incluso con Bagnaia ha pasado esto. Yo me acuerdo el año pasado Bagnaia, no sé qué gran premio era, que habló de los neumáticos y yo dije, no, Peko, no son los neumáticos, eres tú. Y yo me acuerdo que Tardoche estaba ahí metiéndole caña en ese gran premio. Es que no sé qué gran premio era. Y si no me cuadra lo que dice el piloto, yo lo digo. Y mucha gente me dice, no, es que el piloto dice, a mí el piloto puede decir misa, pero si a mí no me cuadra lo que yo veo con lo que él dice, yo lo digo. ¿De acuerdo? Pues bueno, ayer Ramón, obviamente, pues salió el tema de las mentiras. Todo es mentira, o sea, todo lo que se ha dicho es mentira. Bueno, si el debate de la GP23 os mola mucho, pues no os recomiendo que veáis el vídeo porque tampoco hablan maravillas de esos cambios de la GP23-24, lo tienen mucho más, pues bueno, menos populista, ¿vale? Dijéramos, son más cercanos a mi opinión, dijéramos, que a la de otros, ¿no? Pero sí que es cierto que hablan de las mentiras que se dicen, ¿no? Para que la gente tengamos hype y tal. Y la GP25, que al final, bueno, como que se ha exagerado todo mucho y tal. Pero bueno, más que nada, otro que mentía parece que ha sido Poncharal, ¿no? Poncharal, lo de KTM. Sabéis que KTM está en modo ya supervivencia total, viene CC Moto, mete pasta, o sea, no hay ningún problema, ha sido todo un cambio de... Se ha puesto orden en una empresa que funcionaba, por cierto, funcionaba. La gente cuando habla de KTM, no es que no funcionase la empresa, es que estaban flipados con las inversiones y venga a gastar, invertir y ya la venderemos, ¿no? Se ha puesto orden y una empresa que funciona, pues es más fácil poner orden que una que no funciona, una que vende o que no vende, ¿no? Entonces, Poncharal ha sacado pecho, ahora, ¿no? No se trataba solo de afinar nuestro paquete de MotoGP, sino también de tener suficientes recambios para temporada. No voy a leer más, Poncharal, no voy a leer más, porque te has pasado todo el invierno diciendo que no afecta para nada, que no afecta para nada. Y ahora reconoces que estabas acojonado porque no tenías suficientes recambios para la temporada.
Que esto es un poco lo que decía Manolo. El equipo funcionará, pero cuando tú dependas de que la fábrica envíe el material, que lo comentamos en el canal, si la fábrica no tiene material, el equipo funciona, pero las motos no se fabrican en el equipo, las motos se fabrican en KTM, ¿ok? Entonces, ese era el problema que comentamos de aquí. Y ellos decían que no, que está todo controlado, está todo tal, pero, primera frasecita, es que los pillamos a todos mintiendo a todos, y reconociendo que estaban acojonados porque no tenían todavía todas las piezas aseguradas, ¿vale? Más cosas, más breves, que antes de hablar de los hermanos Márquez, vamos a hablar del hermano Márquez, de Marc Márquez, porque ayer habló en un podcast que me ha gustado mucho, por cierto, y yo tengo un amigo muy guay en Twitter, José Román, cariño, abrazo, que, pues, bueno, me he acordado de él, ¿sabes? Porque, bueno, no le gusta Márquez y siempre pues, lo pone a parir en Twitter. Coincidimos en muchas cosas con José, considero un buen amigo para mí de Twitter. Pero le pongo como ejemplo porque increíble, tío. O sea, increíble, otra vez, la entrevista de Márquez. Yo siempre lo digo, a ti te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo ahí no voy a meterme. Yo soy muy analítico y todo esto. Pero vaya entrevista, tío, y vaya demostración de todo, deportividad, de todo. O sea, es alucinante. Quien quiera ir a buscarle este año, y lo llevo diciendo esto ya, no este año ni el anterior, antes ya, desde que Márquez ya vino la lesión, 21, 22, además, es más, lo que hizo el otro día Pedro Acosta, eso de vacilar a Marc de esa manera, ¿no? Eso lo hizo Márquez, la última vez que lo hizo Márquez, porque dice, no, cuando éramos pequeños, eso lo hizo Márquez en Portimao 21. En Portimao 21, Márquez se rió de Pol Espargaró en su cara, básicamente. Es así, lo mismo que hizo Pedro Acosta, lo hizo Marc a Pol, cuando estaba en Honda, diciéndole, te he visto muy con problemas con la moto, ja, mientras subía al motorhome. Me acuerdo perfectamente que ese día Márquez venía de entrenar con la moto de calle, la RCV de MotoGP de calle, y llegó muy subidito. Allí a MotoGP llegó, bueno, pues como siempre, era como en modo rey de MotoGP, ¿no? Y a partir de ese día que acabó llorando, me acuerdo que hizo la carrera y acabó llorando, porque dice, buah, tío, esto me queda mucho que mejorar todavía, ¿no? Porque empezó fuerte, pero no podía ir con aquella moto. O sea, el nivel estaba de otra manera que lo dejó en el 20, ¿ok? Y a partir de ahí vimos otro Márquez. Vimos otro Márquez mucho más respetuoso en este aspecto, ¿no? Con sus compañeros de equipo. O sea, para mí, desde aquel día de Portimao 21, si está viendo Márquez este vídeo, una abrazada, Marc, me ha agradado modo el tu vídeo. Yo creo que desde aquel día de Portimao 21, Márquez ha tenido mucho más respeto, deportivamente hablando, a sus rivales. O sea, ha valorado más a sus rivales, me refiero. Ha tenido más en cuenta a sus rivales. Lo digo porque aquí algunos me han escrito por privado, como DJ Tiago, mira que habla muy bien de Peco. Digo, no se habla muy bien de Peco. Desde el 21 habla bien de todo el mundo. Habla bien de Peco, habla bien de Martín, hablaba bien de Rins y de Mir, cuando estaba en Honda también. ¿Ok? O sea que desde que las pasó putas con la lesión y con la Honda y con todo, ha visto que se va rápido y siempre ha sido muy respetuoso. Cosa que yo admiro lo que está haciendo Marc. O sea, yo, en serio, desde ese día, si quieres buscar una pega a Marc, muy pocas, muy pocas. O sea, que yo creo que esta entrevista solo hace más que crecer más la cercanía a personas pues que personalmente tenían una idea equivocada de él, ¿no? Lo de Ibiza, tío, bueno, yo soy anti-Ibiza, sabéis que yo a Ibiza ni que me paguen iría, ¿sabes? A Ibiza, todo lo que sea relacionado con la droga, yo siempre me aparto, ¿sabes? Yo tengo un amigo y me había fumando un porro y yo me apartaba, o sea, yo en eso soy súper, vamos, y no quiero nada que se acerque a eso. Entonces Ibiza a mí no me gusta. Entonces, por más cosas también, Márquez fue muy claro con Ibiza, tío. Es que le preguntaban por Ibiza y dijo que no voy a ir nunca más. Con una vez que me roben, ya tengo bastante, tío. O sea, que esto habrá generado un hate en Ibiza, pero yo apoyo totalmente a Márquez en esto. O sea, que muchas veces hemos hecho aquí críticas de Jorge Martín, mira en Ibiza ahí con todos, ¿no? Que estuvo Pedro Acosta en Ibiza con ellos.
hemos sido críticos, cada uno haga lo que quiera, pero nosotros también hacemos lo que queremos y opinamos lo que queremos. Pero espectacular ayer, Mark, en la que, bueno, pues mira, otra cosa más en la que nos parecemos. O sea, llevamos desde el año 21 con discursos, menos en lo de Honda, en eso de culpar solo a Honda, bastantes compenetrados, ¿eh? O sea, que esta también, los dos aquí, apartándonos del entorno ibicenco, ¿de acuerdo? Así que nada, muy bien, Marc. Por cierto, lo del dinero, brutal, ¿eh? O sea, un chico que gasta poco, que no derrocha, que delega, que es muy importante delegar, que su padre no le ha pedido dinero, nada de retorno de lo que él invirtió. Bueno, o sea, es que, o sea, es como la familia perfecta, ¿sabes? O sea, increíble, increíble. Así que, muy guay este vídeo de Marc en la Caixa, ¿no? Bueno, sí, en la Caixa. Y ha transmitido algo, yo creo que muy, muy bueno a la gente. Este vídeo lo recomiendo, que lo paséis y lo veáis, porque es muy educativo, muy educativo, y es un ejemplo realmente. Luego otra cosa, le dice, ¿no? Lo de cuánto pagarías, ¿no? Cuánto hubieses pagado por tener la moto, ¿no? Ya ha pagado, ¿sabes? Ya ha pagado. Es que claro, tío, yo, mira, cuando Márquez fichó por Ducati, lo he dicho muchas veces, yo fui muy prudente, ¿vale? Vamos a vivirlo, vamos a hacer lo que viene Suerte que Márquez está haciendo lo mismo. Desde el minuto 1, que dudaba de sí mismo, tío. Dudaba de sí mismo. O sea, que fue un momento muy duro, ¿eh? Y acoplarse a otra moto, bueno, todo lo que ha hecho Marc, increíble. O sea que yo, ya sabéis, este año, bueno, a mí me gusta Pecco, pero yo no me casé con nadie, ¿eh? O sea que me puedo convertir en marquista tranquilamente, ¿vale? Y más si Marc hace vídeos como este, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues más cosas, más cositas, chicos, porque, como he dicho al principio del vídeo, una imagen que podía ser habitual esta temporada, podría ser, no estoy diciendo que vaya a pasar, que luego no pase y me comáis, ¿de acuerdo? Pero yo no lo descarto, sería esta. Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Àlex Márquez. No sé si va a ser muy a menudo o no, pero yo creo que en la familia de Marc, de Àlex, los padres deben estar un poco como... Me imagino las comidas familiares, ¿no? Tranquilos, calmaos y no... O sea, como que hay un hype, ¿no? De este año, este va a ser nuestro año, ¿no? Y que van a pedir como prudencia, no. Pies en el suelo, a seguir trabajando, yo me los imagino a todos en la familia, no, ¿sabes? Pero yo creo que saben que los dos pues pueden tener un año impresionante y repetir muchos podios. Yo la sensación que tengo, ¿vale? Es la sensación que tengo, ¿vale? Entonces, vamos a repasar un poco los test, porque ahora mismo solo tenemos los test. Mira, voy a decir una cosa antes de nada. Que es que he estado viendo el año pasado, ¿no? Porque el año pasado Àlex Márquez tuvo un año bastante flojo. Es así. Pero cuando Ducati trajo mejoras a la GP23, que las mejoras eran básicamente en un volante de inercias para que la moto no tuviese tanta retención en la frenada y no empujase tanto, ¿no? Para que fuese una moto más trazadora, dijéramos, una moto menos de para acelerar, una moto más que dejases gas y la moto girase, ¿no? Básicamente fue eso, ¿no? Con la aerodinámica que se introdujo, que fueron aerodinámicas que pasaron de la GP24 a la GP23, porque os recuerdo que la aerodinámica de la GP24 empezó con el paquete de final de la GP23. O sea, la GP23 no podía tener la misma aerodinámica que la GP24 porque eran motos muy parecidas entonces. Entonces Ducati le quitó esa aerodinámica a la GP23 hasta que la GP24 no hizo un step en aerodinámica, y cuando la GP24 hizo un step en aerodinámica, automáticamente esa aerodinámica pasó a la GP23, que fue por Barcelona o por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esa aerodinámica Márquez la usó muy poco, Márquez la usó muy poco, casi nunca la usaba básicamente, y los que sí que la usaron fueron Bezzecchi, Àlex Márquez y Morbidelli. Morbidelli iba con la 24 ya. Bezzecchi, Àlex Márquez y... no me acuerdo el otro, ¿vale? Y Dijan Antonio. Entonces,
He querido partir para este vídeo de resultados cercanos de Alex Márquez a Marc Márquez en el 23, y es muy difícil porque lo que se ve viendo los tiempos del 23, los resultados del 23, del 24, perdón, con la GP23, es que a Alex Márquez le costó un huevo. O sea, le costó un huevo y medio ser competitivo con la GP23. Al final de temporada, mejoró bastante Alex Márquez. En muchas carreras estaba a 2 segundos de Marc, a 3, estaba ya muy cerca de Marc Márquez, muy cerca. Pero la primera mitad de temporada sufrió bastante hasta que esa moto no o se hizo con ella o llegaron novedades de Ducati que le hicieron más trazadora. Alex sufrió mucho, y esto es un termómetro para ver esa diferencia de pilotaje de Márquez con la GP23 respecto a Di Giannantonio, Bezzecchi y Alex Márquez, que a medida que la moto se hace más fácil, esa distancia se va acortando. Entonces, Marc Márquez con una moto más difícil les saca más distancia a ellos que con una moto más fácil, ¿vale? O sea, la temporada, la moto se va haciendo más fácil y Alex Márquez va acercándose a Marc Márquez, ¿vale? Bueno, muy pocas veces estuvo para ganarlo. Creo que alguna vez que se cayó Marc, esto no vale. Pero en Alemania, por ejemplo, en este Gran Premio, que están aquí los dos, le sacó ni un segundo Marc a Alex, y fue al final que se tiró a Aymar, que se iba remontando y tal, y le costó ahí 3 vueltas menos y no le gana, ¿sabes? Pero fue muy justo. Y también otra carrera que Alex Márquez quedó por delante, o la única que quedó por delante, dijéramos, de Marc, y Marc, pues condiciones, bueno, pues normales, fue el sprint de Barcelona. El sprint de Barcelona, Alex Márquez también quedó por delante, pero sí que es cierto que al final de temporada hubo un recorte de gap entre Marc y Alex, yo creo, por las mejoras que aportó Ducati a las GP23. Básicamente, esas mejoras las notaron más, para mi modo de ver, Alex que Marc, para mí, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que pasó el año pasado y lo que puede pasar este año, ¿de acuerdo? Vamos a repasar por encima resultados de pretemporada. En pretemporada, según mi criterio, según Ramón Forcada, que ha hablado con gente y le han dicho que han puesto a Marc a rodar con la 24 y a Pecco para la 25, más o menos se podría decir que los dos pilotos han tocado bastante la GP24, tanto Alex como Marc. Yo creo que más Alex que Marc, porque al final Alex solo ha tocado la 24, básicamente, y Marc ha perdido más tiempo haciendo pruebas, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es Barcelona, que Barcelona fue un día de test. Alex Márquez lideró por delante con Di Giannantonio. Las dos GP24, ya primeros, los dos ya aparecieron, ¿sabes? El primer día, que fue muy previsible. Dijimos, ya veréis a Alex y Di Giannantonio. ¡Pam! El primer día, los dos arriba, ¿no? Alex Márquez, Di Giannantonio, perdón, me he equivocado, que Di Giannantonio no estaba en el test, que se había operado Di Giannantonio, y se perdió el test y apareció en Sepang, ¿vale? O sea que aquí Di Giannantonio aún no había probado la moto, que luego vamos a hablar de Di Giannantonio, que también hay datos del primer día de test, ¿vale? Pues Alex Márquez, ¡pam!, ya apareció arriba en el test, y Pecco y Marc no fueron muy a full, yo creo, y yo creo que al final pues es poco relevante, pero sí que es cierto que ya asomó la cabeza Alex Márquez, ¿de acuerdo? Esto fue el resultado del primer test, y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo?, que es el análisis de Barcelona, ¿de acuerdo? Análisis de Barcelona, un poco por encima, ¿no? Alex Márquez hizo su vuelta rápida de 38.3, ok, y estuvo rodando, pues mira, acabó la sesión Alex Márquez con un ritmo de neumático nuevo de 39.4, 39.4, 39.4, 39.4, 39.4. Brutal, que me acuerdo que acabó la sesión y dijo, paro porque voy a caer, paro porque no me creo que pueda mantener un 39.4 tanto tiempo y así fácil. Así acabó Alex Márquez en el test de Barcelona, ¿vale? Y si vamos con Marc, por ejemplo, vamos a hacer solo tiempos de Alex y de Marc en este análisis, y vamos a meter alguno de Di Giannantonio, ¿vale? Vamos a dejar a Pecco, ¿vale? Porque Pecco ha estado haciendo una pretemporada pues diferente para mí, ¿de acuerdo? Y vamos a ir con Marc Márquez, que no sé dónde está. Marc Márquez, pues bueno, 39.6, 39.8, 39.7, 39.5, 39.4. Aquí tenemos
una tiradita, la última, por cierto, esta última tirada de Marc que hizo aquí, puso goma nueva y tiró. Pero no tiró a hacer un tema ataque a lo loco. Tiró fuerte, Marc, lo dijo él. He salido y he puesto goma blanca y goma blanda y necesitaba tirar. Y he tirado. Yo creo que no fue un tema ataque a lo loco, para mí, porque hizo 39.5 y 39.4. O sea que más o menos, en el primer test de Barcelona, los hermanos Márquez estaban ahí. Yo creo que incluso mejor Alex, porque 39.4, 39.4, 39.4, 39.4, 39.4. O sea, es flipante, ¿vale? Marc sí que estuvo haciendo otros entrenos diferentes, probó cosas de 25 y al final montó goma, que lo dijo él, montó goma nueva, lo dijo él, y hizo esos dos 39.4. O sea que aquí podemos ver que la mejora de Alex pues es notable, ¿no? En este test, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo test, que es entiendo que es el de Sepang, ¿ok? Test de Sepang, ¿ok? Alex Márquez vuelve a acabar arriba, por delante de Pecco Bagnaia y Marc Márquez quinto. Yo creo que aquí Marc, creo, que aquí Marc, su time attack no fue muy time attack. Aunque él no lo haya dicho, yo por los datos que he visto y por la manera que lo vi ese día, creo que aquí no fue un time attack, pero no fue un time attack de aquellos de ir a morir, ¿sabes? Yo creo que aquí Marc se guardó algo, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos otra vez a Alex Márquez en el segundo test, en Sepang, arriba, por delante de Pecco, que al final le hizo un buen tiempo, 57.5 hizo, ¿vale? Y hicieron récord aquí, ¿ok? Y Marc Márquez, tal. Bueno, vuelta rápida, otra vez Alex por delante. Yo creo que la otra vez hizo un time attack también. Los time attacks de Barcelona yo creo que fueron bastante lights en general, tanto el de Alex como el de Marc, creo. Y aquí yo creo que Alex Márquez ya fue aquí a marcar paquete, ¿sabes? Y yo creo que aquí Márquez no. Creo que Márquez no, ¿vale? Por los análisis que yo hago normalmente, ¿de acuerdo? Por lo que me fijo, ¿no? Creo que es así. Aunque él dijo que fue a tirar y tal, ¿vale? Vamos a ver cómo estaban las cosas en ritmos, porque en Sepang, el día 2, fueron 2 días, ¿no? O 3, no me acuerdo. El último día, a diferencia de Tailandia, hicieron simulacro de sprint los dos hermanos Márquez. Los dos hermanos Márquez hicieron en Sepang simulacro de sprint. ¿Ok? Tenemos a Alex Márquez en Barcelona mejor que Marc, en Sepang en vuelta rápida mejor que Marc y en análisis de ritmo otra vez mejor que Marc. Vamos a verlo. Alex Márquez, tenemos aquí su tirada, ¿vale? 58.0 empezó, 57.2, 57.3, 57.4, 57.6, 57.8 y aquí ya se flipó porque 57.3 es muy rápido, es muy rápido, ¿vale? Y ya se flipó 58.1, 58.1, 58.2, 58.3, ya se vino un poco más abajo, ¿vale? Este fue Alex Márquez, que creo que el tiempo total de Alex es mejor ligeramente que el de Marc, ¿de acuerdo? Porque Marc, ¿qué hizo Marc? Hizo esto Marc. Su vuelta rápida, 3 décimas más lenta que la de Alex, pero más lineal. Marc no tuvo esos bajones. Tiene menos 58 Marc Márquez, ¿vale? 57.8, 57.6, 57.7, 57.7, 58.0, 57.9, 57.9, 57.8, 58.2, 58.2. ¿Vale? Ligeramente mejor. Y aquí, una cosa es muy importante, que es que ese 57.3 demuestra que tienes la velocidad. Y la gestión que puede tener Alex Márquez con ese 57.3 es superior a la que puede tener Marc, que parece que va más con el gancho, pero más estabilizado, ¿de acuerdo? Así que otro día en el que Alex Márquez, pues bueno, el paso de la 23 a la 24 le ha sentado mejor que a su hermano. Otra vez, ¿no? Porque viene de más atrás y se pone más o menos al nivel de ellos, ¿vale? Y estos tiempos son buenos, ¿eh? Son más rápidos que los que hubieron en carrera, ¿eh? En Sepang, ¿eh? Yo no sé qué hicieron aquí, se había más goma o qué, pero son más rápidos estos tiempos que los que hubieron, si no recuerdo mal, ¿eh? En la carrera sprint, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Que esto fue muy rápido, ¿eh? Esto es de ganar la carrera, ¿eh? Estos son tiempos de P1 y P2, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Vale, y en Sepang fue cuando se lesionó. Di Gianantonio, porque en este ejercicio, que hablamos de Alex Márquez y de Marc Márquez,
podríamos poner también Eddie Gian Antonio, ¿de acuerdo? Porque son todos los que puede aparecer así como que, hostia, si la moto es fácil, salen setas, ¿sabes? Aparecen todos, ¿no? Cuando la moto se complica, luego van desapareciendo, ¿no? Pero claro, si la moto es fácil, si la moto dejas gas y gira, no tienes que pelearte con ella para que gire, como Marc, pues entonces aparecen más pilotos, ¿de acuerdo? Y esto es un dato también importante porque Fabio Di Giannantonio, el primer día de Sepang, lo hizo bastante bien para ser el primer día y venía de la lesión. Hacía 5 meses o 4 que no tocaba moto. Y lo hizo muy bien. Es más, no montó goma nueva, pero no hizo tema attack, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo porque tampoco está muy ido de las cosas de Márquez y los datos de Márquez y de Alex, ¿no? Márquez hizo aquí segundo, pues aquí tenemos tiempos de Marc. De primer día, 58.2, 58.6. Un tema attack que hizo Márquez de 57.6, que puso goma nueva, que lo dijo él, me acuerdo que lo dijo. ¿De acuerdo? Puso goma nueva y tiró. Lo veis aquí, 57.7, 57.6, 58.2. Vale, goma nueva y tiras. Vale, vamos a ver qué hizo Alex Márquez. Pues un poco como Marc, más o menos 57.7, de vuelta rápida, 59.0, 58.7. Quizá más lento que Marc, porque Marc el primer día, pues siempre asoma más, ¿no? Pero bastante parecido. Vamos a ver qué hizo. ¿Dónde está, tío? Que ya no sé dónde está este. En amarillo, lo he puesto en amarillo. Mira. Di Giannantonio, primer día. Yo creo que esta sesión, esto fue al final del día, pensad que aquí Di Giannantonio iba full 25, ¿eh? Iba chasis 25 y motor 25, ¿eh? Di Giannantonio en este test, pues hizo esta tandita de 58.4, 58.3, 58.6, 58... Bueno, paró, volvió a salir y no montó neumático, si os fijáis. Yo creo que montó neumático la tanda anterior, la de 59.1, 58.4, 58.3, hizo algún ajuste y no montó goma, dijo que no montó goma, volvió a salir y acabó 58.6, 58.3, 58.2, tío. O sea, 58.2 después de no montar goma. O sea, estaba bastante bien. Después de esto, hubo un hype tan alto que Di Giannantonio, ¿sabéis cómo acabó, no? Acabó, pues, celebrándolo y cayéndose y haciéndose daño, que fue una putada. Esto fue una putada porque después de esta sensación, dice, guau, esta moto cómo va. O sea, estaba flipado. Después de la 23 a la 24... o la 25 en este caso, estaba flipado y hizo este wheelie y al caer la rueda se le bloqueó y se rompió la clavícula, ¿vale? Por cierto, Di Giannantonio está en modo también rebelde, está también otra vez súper motivado, otra vez ya está bien, me siento recuperado, me siento bien y con ganas ya de volver. O sea que motivados los pilotos. Como decía, con esa sensación de la casa de los Márquez, ¿no? Que, hostia, que tenemos las herramientas, ¿no? Que tenemos la moto, que la moto me va bien, que la moto es competitiva, que las demás están atrás, que somos 4. Somos Márquez, Pecco, Di Giannantonio, yo, y Morbidelli, y Aldeguer. Es que es un campeonato a 4, 5. Claro. KTM, ¿dónde está? Aprilia, ¿dónde está? Jorge Martín no está, Jorge Martín está lesionado. Esta gente está con un hype increíble, tanto Di Giannantonio como Alex Márquez. Y yo Morbidelli no lo pongo tan como ellos. Yo creo que Alex Márquez y Di Giannantonio son más rápidos que Morbidelli. Así que yo en principio hablo de estos dos, ¿de acuerdo? Pero Di Giannantonio pues está deseando ya pues que empiece el año para pilotar una moto fácil otra vez, ¿no? Ya pasó el 22, que acabó ganando carreras. Así que y veremos qué pasa este 25, ¿vale? Bueno, y el último día, que fue Tailandia, aquí fue más rápido Marc Márquez, por delante de Alex Márquez, le metió una décima, casi menos de 2 décimas en time attack, le metió en Tailandia un circuito stop and go. Hay que decir, que quede muy claro esto, que Sepang es un escenario Alex Márquez, que Barcelona también es un escenario Alex Márquez, ¿eh? Y que Tailandia es un escenario Marc Márquez. Stop and go y dejar correr la moto, ¿ok? O sea, a Alex Márquez le va bien Sepang y a Marc le va mejor Tailandia que Sepang. Y aquí, pues mira, le ha metido menos de 2 décimas Marc a Alex en el time attack, ¿ok? Y ahora vamos a ver el ritmo, porque aquí es el famoso ritmo de carrera de Márquez, ¿de acuerdo? Bueno, tiempos de los dos arriba, a Marc Márquez y Alex Márquez, Bezzecchi, Pedracosta, Bagnaia y tal, ¿vale? Y ahora vamos a ver, como hemos visto antes, vamos a repasar pues ese día
en el que Marc Márquez hizo esos titulares, ¿no?, sobre el ritmo aquel tan bestia de carrera que se habló, ¿vale? Que es el análisis de Tailandia, ¿no? Tenemos aquí, ¿dónde está, tío? El de Marc Márquez. Bueno, ya os digo que aquí Márquez arrasa a Alex Márquez, pero Marc Márquez, no lo dice Lluís, lo dice Marc Márquez, dijo que su hermano había tenido un problema en la simulación sprint. Y sabéis qué problema es, ¿no? ¿Sabéis qué problema es, no? Bueno, no sabéis, yo no lo sé, pero me apostaría 1.000 euros, 1.000 euros, bueno, 1.000 euros no, 100 euros, va, por si acaso, a que fuera un neumático que no iba, o que el neumático no se le cuadró. Ya está, que el setup lo puso, yo creo que fue el neumático que no iba, ya tiró a ver si entraba en rango. Vamos, es que lo tengo clarísimo, ¿sabes? Pero bueno, aquí la diferencia es grande, ¿de acuerdo? Aquí Marc hizo esos 29, hizo bastantes 29, hizo 1, 2, 3 29, 30 bajos, 30 medios y 30 altos. Os recuerdo que el único dato que hay de Tailandia de carrera son los entrenamientos del viernes de Tailandia, que se probó neumático de carrera, y ahí a ritmos como el de Pecco, no sé si el de Jorge también, que el Pecco con neumático de 10 a 20 vueltas estaba en los tiempos de Marc de este test también, ¿vale? O sea, no es lo mismo porque no es lo mismo hacer 23 vueltas seguidas que 10 y 10, pero Pecco en una tanda de 10 vueltas con neumáticos con 10 vueltas, o sea, probando neumático usado, estaba rodando Pecco a estos ritmos que estaba rodando Marc en este simulacro, ¿de acuerdo? Para que tengáis ese dato también presente, ¿de acuerdo? Y aquí Alex Márquez, que estará por aquí abajo, los tiempos, pues la vuelta rápida 32, ¿vale? 30 medio alto, 30, o sea, le va metiendo 2-3 decimitas bastante constante Marc a Alex, ¿de acuerdo? Pero, repetimos, aquí, según Marc, y no lo digo yo, le tocó algo que no cuadraba, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, este es un resumen, yo creo que bastante rápido y preciso de lo que hay. Recordemos que Michelin, yo lo dije ayer, o el domingo, creo, el primer previo, hay que hacer un previo cada día, tiene tela, ¿eh? Dije en el primer previo que la temperatura del circuito, el clima, es siempre muy homogéneo en Tailandia, ¿no? Y que eso, junto con los mismos neumáticos que se ha confirmado hoy, lo hemos dicho aquí al principio del vídeo, que se ha confirmado que Michelin trae lo mismo que en el test, lo mismo que en el Gran Premio, ¿ok? ¿Vale? Pues hacen que la comparativa del Gran Premio con el test sea más cercana que otros circuitos, ¿de acuerdo? Por eso he dicho el simulacro que el de Pecco, el de Márquez y todo esto, ¿de acuerdo? Estos son los números, chicos. Esto es lo que hay y la pregunta que os hago ya para pasar al chat muy directamente y os leo. Ahora os voy a leer, ¿vale? Porque no está leyendo. Pero ahora sí que os voy a leer. ¿Cuándo os haga esta pregunta? ¿Creéis que va a ser también el año de Alex Márquez? ¿Creéis que Alex Márquez va a hacer podios? ¿Creéis que Alex Márquez va a soñar con algo más grande de lo habitual? ¿Ok? ¿Creéis que vamos a ver al Alex Márquez de campeón de Moto 2 y campeón de Moto 3? Y la pregunta más difícil, ¿cuántas carreras creéis que le puede ganar Alex a Marc? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Cuántas? Así que ahora me pongo en modo chat, chicos, y os leo en 3, 2, 1. ¡Pam! Ya estamos aquí. P1 de chat. Ya está. Para señor película. Sí, Alex Márquez va a estar arriba. Los datos que hemos leído, yo creo que he sido bastante coherente con los datos. Y dicen eso, ¿vale? O sea, luego lo que pase no lo sabemos. Pero los datos dicen eso. O sea, ya está, es así. Personalmente creo que Alex se conformaría con el último puesto en el cajón a menudo. Oye, mira, yo no voy a hacer un vídeo hoy polémico porque podríamos hacer un vídeo de
los problemas de Alex Márquez con Peco Bagnaia, que eso es otra batalla que ya hemos hablado, y no queremos llamar al mal tiempo, ¿eh? Pero a mí eso ese tema me viene por la capacidad de luchar que tienen los Márquez, porque la gente, aquí tenemos todos a Márquez muy interiorizado, que es un luchador, ok, pero Alex, en ese aspecto, la política interna de Alex Márquez, de luchador, es la misma que de Marc. O sea, luego tiene más calidad o menos, pero meter rueda, o sea, la valentía de pilotaje es la misma de Alex que de Marc. O sea, que uno va más rápido que el otro, ya está. Pero Alex mete la rueda, tiene contactos, es un tío que no se corta un pelo también, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? O sea, ojito con eso, ¿eh? Sí que veig Alex fent molts podis, Albert Seuba. Vale, Alex P5 consistente. Hostia, P5, tío, solo, Alberto. Hostia, P5 sería para mí una excepción, ¿eh? P5. Pero bueno. Alex estará, pero sabe quién manda. Le va a ganar carreras, pero se caerá él otras pocas. Interesante mensaje del misterioso extraño. Le va a ganar 2 carreras, pero se caerá él otras pocas. A Alex le ganará al menos en una carrera, dice Mauricio. Esto ya pasó el año pasado, ¿eh? Le ganó en Barcelona, que Marc luego cambió el setup y mejoró, ¿eh? O sea que le ganó, bueno, porque Marc tampoco estaba muy fino, ¿eh? en esa sprint, ¿eh? ¿Vale? Sí, va a ser su año, podios, pero por detrás de estos dos fenómenos. Si gana alguna, es que hay alguna caída de los otros dos. Yo no digo nada, que los resultados de la porra hablen por sí solos. Toma ya. Es un fijo en la porra el fin de semana. Yo creo que si tú haces esta porra cada semana, yo creo que aciertas muchos puntos, ¿sabes? Bueno, que está Peco delante, pero o con Marc, ¿sabes? O alternas un día Peco, un día Marc, y haces muchos puntos, yo creo, ¿eh? No nos sorprendamos de que pueda haber un final de campeonato quedando los hermanos Márquez arriba en el podio. Hasta que evolucione la Ducati oficial, Alex estará arriba haciendo podios, y si se molesta en el equipo oficial, en Río Revuelto, vale. En la porra, mira, ya estáis apostando para la porra. En la porra del canal puse a Alex Márquez 73, ganador de la sprint, y 3 el domingo. Toma ya. Los hermanos Márquez harán de las suyas. Contra Peco, como que muy limpios ellos no son. Van a compartir podio más de una vez. Al principio Alex estará por delante, pero a medida que transcurra el campeonato, le veremos entre P3 y P5. Fidel Marco. Hola, buenas noches. Yo creo que sí, ganará varias carreras. Parece que este año está más preparado. Oye, me ha gustado este vídeo, ¿eh? Hostia, me ha gustado este vídeo, ¿eh? Este directo me está gustando, ¿eh? Porque hacía tiempo que no hacía un vídeo analítico así de datos, de tiempos y de reflexiones de estas que me gustan a mí. Ya, es que Iván Santiago, Honda, mira, esto lo dijo creo que Merlos, no sé si fue Honda precisamente, pero la manera de informar de Honda es para plantarse los periodistas en el box y poner las cámaras en el suelo, eso que se hacía, ¿no? Con lo de Aznar y la guerra de Irán, ¿no? Con Aznar, que fueron los periodistas y pusieron las cámaras en el suelo, ¿no? Para como protesta, ¿no? Yo creo que eso lo deberían hacer los periodistas en MotoGP con Honda. Con esa manera tan pésima, tío, de trato, de información, de transmitir información a la gente, a los aficionados, ¿sabes? Y siempre ha sido igual, ¿eh? Siempre ha sido igual, ¿eh? Y yo creo que es bastante pésimo. Entonces yo, a veces que de Honda, pues bueno, hago mis vídeos, mis cosas, pero como que, no sé, ¿sabes? Tampoco espero nada, ¿sabes? Y eso que Manolo tiene hilo directo con Ramón Aurín, ¿eh? O sea, obviamente no puede Ramón Aurín decirnos nada, porque Ramón es un muy buen tío. ¿Vale? Pero ya ni le preguntamos. Alguna vez le he intentado preguntarle a Manolo, a Ramón Aurín, pues lo tiene en el móvil, y Ramón lo sabe todo, ¿vale? Y no suelta prenda.
es normal. Bueno, chicos, muy contento del vídeo. Ha estado chulo y un buen tema, ¿de acuerdo? Un buen temita para estos días, así que lo vamos a dejar aquí hoy porque no quiero hacer tan largo el vídeo, porque no hay tiempo para verlos. Así que 50 minutitos de directo con temas interesantes y sobre todo con esa buena aceptación que habéis tenido todos con la porra de TR MotoGP, la porra de MotoGP, que vamos a estar aquí haciendo apuestas todos para ver quién. 243, a punto de llegar a 250 inscritos en la porra de MotoGP. Tenéis abajo en la descripción del vídeo, tenéis el enlace de invitación. Es mediante invitación, la he hecho pública para que lo pinchéis todos el enlace y podéis participar. Así que os espero a todos en la porra para ir apostando ya para el primer Gran Premio. Y os recuerdo que la porra se cierra una hora antes de la carrera. O sea, podéis apostar, cambiarlo, puedes poner quien quieras y lo puedes cambiar hasta una hora antes, puedes cambiar tu apuesta. ¿Ok? Tú puedes tenerlo muy claro que en Alemania va a ganar Márquez o en Estados Unidos, pero si se caen en la Q2 y no puede correr, pues puedes cambiarlo, ¿de acuerdo? O sea, ¿vale? O sea que hay margen de apurar la frenada hasta una hora antes de la carrera, ¿ok? Una horita antes, que ya es cuando están haciendo todos el preparque, coger las motos, que ya está todo decidido. Lo único que nos quedaría sería a media hora antes porque eligen los neumáticos, ¿no? Y al final, pero bueno, yo creo que últimamente con Michelin van todos a una y los neumáticos casi siempre son los mismos. Muy pocas veces hay neumáticos diferentes, pocas hay, pero pocas. Y no es como antes, ¿no? Que los 16, 17, 18, que un neumático equivocado te iba al traste de la carrera y si ese neumático, sobre todo Yamaha, que siempre iba con neumáticos duros y hay que ir con blandos, hasta que no se dio cuenta de eso, en el 18, siempre neumáticos duros, y no, que spin, neumáticos blandos. Pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora ya casi todos van con los mismos neumáticos y es más fácil, pues, bueno, acertar las cosas, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, hasta aquí el directo. Nos vemos, supongo que mañana. Tenéis un buen debate por delante, así que espero que disfrutéis del duelo de los hermanos Márquez. Chao.